Pero el Señor le contestó: ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Así que anda, que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. El que Moisés no hablara bien no iba a ser un impedimento para que el propósito por el cual Dios había creado a Moisés se cumpliera. Amén. Y le dice en el versículo 12, Dios promete estar con él y le va a dar su respaldo. Y es que cuando Dios a nosotros nos llama, Él nos da su respaldo, Él nos capacita, Él nos prepara. Pero vea qué interesante lo que le dice Moisés en el versículo 13. Ay, Señor, por favor, envía a otra persona. Lo que les decía al inicio, muchas veces decimos, ¿por qué yo? Si hay otra persona que tiene mucha más capacidad, muchas más habilidades, ¿por qué yo? Pero vean lo que le responde Dios a Moisés. Inclusive Moisés le sugiere otra persona a Dios. Le dice, no, yo no puedo, envía a otra persona. Y Dios le dice en el versículo 14, entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí está tu hermano Aarón el levita. Yo sé que él habla muy bien. Además, él viene a tu encuentro y se va a alegrar mucho de verte. Habla con él y explícale todo lo que tiene que decir. Yo por mi parte estaré con él y contigo cuando hablen y les daré instrucciones de lo que deban de hacer. Tú le hablarás a Aarón como si fuera yo mismo, y Aarón a su vez le comunicará al pueblo lo que tú le digas. Levanta ese bastón porque él hará cosas asombrosas. Vemos aquí que Dios sabía que el hermano de Moisés, Aarón, sabía hablar mucho mejor que Moisés. Pero Dios estaba interesado. Dios eligió a Moisés, no a su hermano Aarón. Pero eso no quiere decir que en el camino, cuando Dios nos hace un llamado, no van a haber personas. Claro que sí, van a haber personas que nos van a ayudar, van a contribuir para que nosotros podamos cumplir ese propósito, ese llamado de Dios. Pero esa persona no lo va a hacer por usted. Nos corresponde a nosotros hacerlo. Y dice que Dios le dice que le va a dar instrucciones, le va a decir qué hacer y cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hace un llamado, cuando tenemos un propósito de parte de Dios, las cosas no quedan ahí. Él comienza a guiarte, Él comienza a darte instrucciones. Es por aquí, tienes que hacer esto. Dios siempre que hace un llamado, Él nos va a capacitar, nos va a preparar. Y vemos que Moisés, desde pequeño, él no creció en su familia. Él fue quitado de su familia porque estaba corriendo peligro de muerte. Y vemos que llega a la casa de Faraón, pero a ese no era su lugar. Dios no lo quería ahí. Dios tenía un propósito con él y, como ustedes saben, era ser el libertador del pueblo de Israel. Pero él tuvo que pasar por todo un proceso para volver a su origen, y Dios lo llevó. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos un propósito en Dios y nos seguimos preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero al final les voy a contestar esa respuesta. Y vemos acá ¿qué pasó con Moisés? Dios lo lleva nuevamente a su origen. Moisés se da cuenta que esa no era su familia y lo lleva. Muchas veces nosotros en el camino, el enemigo se va a encargar de distorsionar la esencia que Dios ha puesto en usted y en mí. Porque ese es su trabajo, alejarnos del propósito de Dios, alejarnos del llamado que Dios tiene para nuestra vida. Pero cuando usted y yo nos disponemos y le abrimos el corazón a Dios, Jesús comienza a transformar todo aquello que el enemigo ha venido a distorsionar. Vemos a un Moisés que él vuelve a su diseño original. Vemos que él llega al lugar donde Dios quería usarlo, y vemos que Dios, al final, el propósito se cumple en su vida. Y quiero hablarles de otro hombre
Y ese hombre es Pedro. Quiero que me acompañe al libro de Mateo 4 del 18 al 20. Mateo 4 del 18 al 20. Dice el 18: Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Podemos ver aquí que Pedro y su hermano eran dos hombres común y corriente, como usted y como yo, que estaban pescando. Para que estuvieran pescando y no estuvieran en otro lugar, posiblemente era porque no tenían una buena preparación académica, pero es que a Dios no le interesa eso. Dios ve nuestro corazón. Dios, para usar a una persona, no necesita que sea un teólogo, y muchas veces nos hacemos esa idea equivocada. Pero hay algo aquí muy interesante, que cuando Jesús le dice a Pedro y a su hermano: síganme, ¿qué dice el versículo 19, el 20? Dice que al momento dejaron sus redes y se fueron con él. ¿Qué me dice eso? Que posiblemente Pedro y su hermano no habían conocido quién era Jesús, o no sabía qué les esperaba, pero ellos en el momento dice que dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se fueron con Jesús. Tenían disponibilidad. Y es que muchas veces nosotros estamos dispuestos, pero no tenemos disponibilidad. Pero Dios está buscando un joven que esté dispuesto, que esté apasionado, pero que también esté disponible. Amén. Y ellos estaban ocupados, ellos estaban haciendo algo, pero lo dejaron de hacer porque posiblemente ya estaban cansados de estar haciendo, de vivir la vida que llevaban, y comenzaron a seguir a Jesús. Y vemos que más adelante Pedro comienza a seguir a Jesús, pero eso no quiere decir que él estuvo exento de cometer errores. Todo lo contrario, comenzó a cometer error tras error. Vemos que tenía un temperamento que necesitaba ser procesado por Dios, un carácter que necesitaba de Dios, y cada vez más seguido le fallaba a Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Sí, te voy a seguir, pero seguimos cometiendo errores, nos seguimos equivocando. Pero Dios está viendo mucho más allá de cómo nosotros mismos nos estamos viendo. Y así más adelante vemos cómo Pedro le permite a Dios que lo procese. Y vemos a un Pedro, un hombre ordinario, haciendo cosas extraordinarias. Y de la tercera persona que le quiero hablar en esta noche es de Jeremías, un chico joven que le dice a Dios que no sabe hablar, cierta similitud con Moisés. Y voy a leer en Jeremías 1 del 5 al 12. Y dice así: antes de darte la vida ya te había yo escogido, antes de que nacieras ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Vemos acá que Dios le hace un llamado específico a Jeremías. Y muchas veces nosotros estamos conscientes de cuál es nuestro llamado o cuál es nuestro propósito, pero decimos: ¿por qué yo? Si yo no soy apto, si yo no estoy preparado, si yo no estoy capacitada. Y empezamos a cuestionar y a sugerirle a Dios otros candidatos cuando Dios se está fijando en usted y en mí. Y vea el 6 lo que dice, le dice Jeremías: ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Algo muy similar a lo que le dijo Moisés, pero en ese caso de Moisés yo creo que sí era algo natural, una enfermedad que él tartamudeaba, pero en este caso de Jeremías, que le diga a Dios: es que yo no sé hablar. Posiblemente él sabía hablar bien, pero no sabía qué palabras usar.
Y le dice Dios que va a ser profeta en las naciones. Y un profeta es la boca de Dios aquí en la tierra. Y evidentemente Jeremías le dice, no sé qué hablar. Pero es que no iban a ser las palabras de Jeremías, iban a ser las palabras de Dios en la boca de Jeremías. Y dice el 7, pero el Señor me dijo, no digas que eras muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. El 8, no tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Y aquí tal vez vemos que Jeremías posiblemente era de edad muy joven. Y aquí hay jóvenes, hay adolescentes, ¿verdad? Hay preadolescentes y hay adultos. Pero muchas veces tal vez nosotros nos sentimos identificados no tanto por la edad, sino por la madurez espiritual, o porque apenas vengo iniciando en los caminos del Señor. Soy muy joven espiritualmente, tengo que madurar más, pero Dios no se está fijando en eso. Dios está viendo más allá, un potencial que usted ni yo muchas veces estamos viendo, pero Dios lo está viendo. Amén. Y dice que no tenga miedo. Ahí lo que Jeremías le dice a Dios es que él no sabe hablar. En ningún momento Jeremías le dice a Dios, no tengo miedo. Pero ¿qué pasa? Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y aunque nosotros no le digamos, ya Él tiene una palabra para eso. Jeremías no le dijo, yo tengo miedo, pero Dios le dijo, no tengas miedo, yo estaré contigo para protegerte. Y si le dice que Él iba a estar con él para protegerle, es porque en ese llamado, en ese propósito que Dios tenía, Jeremías iba a pasar por peligro. Jeremías iba a estar expuesto a tener miedo. Pero vemos acá como Dios le dice que no tenga miedo, que Él estará con él a donde quiera que vaya, que le dará su respaldo, que lo va a guiar. Amén. El versículo 9 dice, entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios, te doy plena autoridad sobre reinos, naciones, para arrancar, derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Como les decía, hay un llamado específico, hay un propósito para usted y para nosotros, para cada uno, y Dios respalda, Él capacita. Lo que usted y yo necesitamos, Él lo va a suplir. Muchas veces vemos ministerios o gente que fracasan. ¿Por qué? Porque se autollamaron, no fueron llamados por Dios. Pero ese es otro tema. Y muchas veces pensamos que es en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, en nuestro propio intelecto, pero no es así. Debemos aprender a depender de Dios, que no somos nosotros, es Él a través de nosotros, que no es en nuestras fuerzas, es en sus fuerzas, no es en nuestra capacidad, es en la capacidad de Dios que podemos llegar a cumplir ese propósito. Y hoy usted está acá. Si Dios lo ha traído acá y usted ha permanecido en esta casa, es porque Dios quiere que usted y yo aquí demos frutos. Esta es una buena casa para dar frutos, para cumplir con ese propósito, ese llamado de Dios. En el versículo 11 dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Hoy Dios nos hace esa pregunta, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Será que estamos enfocados en nuestros errores, en nuestras debilidades? Y por eso nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Porque nos estamos enfocando en lo que nos falta, en lo natural, en las debilidades. Pero vea lo que le dice el 12, Dios a Jeremías.
Tienes razón, me dijo el Señor. En efecto, voy a estar atento a mis palabras. Esa rama de almendro significaba que Dios iba a acelerar los tiempos para que esa palabra que Él estaba dando a Jeremías se cumpliera en su vida, que Él iba a ser profeta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel necesitaba una palabra para ese tiempo. Y Dios levantó y usó a Jeremías, pero Jeremías estaba conectado con Dios, porque cuando Dios le preguntó, ¿qué estás viendo, Jeremías? Jeremías supo interpretar lo que Dios le quería mostrar, le quería enseñar. Y vemos que ahí hay una conexión. Muchas veces nosotros nos perdemos de cosas que Dios nos quiere mostrar o nos quiere enseñar porque tenemos la mirada puesta en otras cosas. Y es interesante porque muchas veces queremos, Señor, acelera los tiempos porque yo quiero un trabajo, acelera los tiempos porque ya quiero terminar mi carrera, acelera los tiempos porque ya quiero una casa, acelera los tiempos, que eso se cumpla rápido porque ya quiero una familia, o ya quiero al idóneo o a la idónea. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho, acelera los tiempos porque yo quiero cumplir el propósito por el cual he sido creado, el llamado que hay en mí, la palabra que una vez me has dado? Yo quiero cumplirla, quiero comenzar a caminar, quiero comenzar a avanzar, quiero comenzar a correr tras esa palabra que tú me has dado. Muchas veces nos enfocamos más en lo terrenal que en lo natural. Por eso nos perdemos de tantas cosas que Dios quiere mostrarnos. Amén. Y inclusive hay una palabra, yo creo que aquí a cada uno Dios le ha dado una palabra específica. Probablemente no sea el mismo llamado de Jeremías de ir a las naciones, de ser profeta, o posiblemente sí, yo no lo sé, pero usted y Dios sí lo saben. Pero cuántas veces nosotros mismos hemos retrasado esa palabra. ¿Por qué? Porque nos seguimos preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué yo si otro lo puede hacer, si Dios puede enviar a otra persona? ¿Por qué yo? En el versículo 18, bueno, el 17, perdón. Y tú ármate de valor, ve y diles todo lo que yo te mande. No tengas miedo, porque de otra manera yo te haré temblar delante de ellos. Vemos aquí que Dios le da una palabra a Jeremías, pero también le dice, anímese, levántese, vaya, dígale, yo le daré las palabras que tú tengas que hablar. Ahí hay que una activación, despiértate. Hay dones, hay talentos, hay ministerios, de eso estoy completamente segura, de que todos los que estamos aquí Dios ha puesto, pero posiblemente ahorita estén dormidos, no estén activados, pero Dios los quiere activar, amén. Y no debemos pretender cumplir un llamado o un propósito de Dios sin Él. Porque al fin y al cabo el propósito y el llamado es de Él y para Él. Amén. Por eso les decía que no es en nuestra forma, en nuestra fuerza, no es a nuestra manera. Debemos de tomarle en cuenta a Él en todo momento, porque cuando muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera, estamos expuestos aún más a fallar. Eso no quiere decir que cuando usted y yo comenzamos a caminar en la voluntad de Dios y demás, no vamos a estar exentos a cometer errores. Por supuesto que sí. Pero cuando comenzamos a depender de Dios, Dios nos va a ir mostrando, nos va a ir enseñando. Y posiblemente yo creo que sí, que los errores van a ser menos. ¿Por qué? Porque vamos a ser dirigidos por un Dios que no se equivoca, que tiene el control de todo, que ve mucho más allá de lo que usted y yo podemos ver. El 19, nuevamente le dice el Señor, ellos se harán guerra, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Es una promesa. Dios, desde el momento en que llama a Jeremías, le muestra, le revela cuál es su propósito. Él le dice, yo voy a estar con usted, yo le voy a dar instrucciones, yo le voy a enseñar lo que usted tiene que hablar, por dónde debe ir, cómo debe iniciar.
vemos el respaldo de Dios. ¿Fue fácil ese llamado que Dios le hizo a Jeremías? No fue fácil. No fue fácil. ¿En algún momento quiso rendirse? Sí quiso rendirse y decir, hasta aquí llego, no sigo. Sin embargo, vemos a Jeremías que cumplió hasta el final con lo que Dios lo había llamado a hacer. Cumplió los sueños de Dios aquí en la tierra. Y como les decía, quiero ir terminando. Hay un pasaje que me llama mucho la atención. Está en Jeremías 29. Y ahí responde si Jeremías quiso rendirse. Ahí está la respuesta. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí, son como un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no puedo quedarme callado. ¿Jeremías quiso rendirse? Claro que sí, pero vemos que él no pudo contener ese propósito, ese llamado de Dios. Él tenía que cumplirlo. Y ustedes dicen, posiblemente se sigan preguntando o no se han preguntado del por qué yo. Pero yo hoy te quiero decir, ¿por qué tú? Porque tú eres capaz, porque tú tienes potencial, porque Dios está viendo mucho más allá de lo que tú ves. Porque a Él le plació, simple y sencillamente a Él le plació escogerte a ti. Entre muchos otros, había muchos más candidatos, inclusive hasta más preparados, más capacitados que nosotros, pero Dios te escogió a ti. Ya estabas en el corazón de Dios mucho más antes de que usted y yo naciéramos. Ya estábamos en el corazón de Dios. Ya Él te había escogido, ya Él te había apartado. ¿Por qué? Porque aun cuando ni usted ni yo creemos en nosotros mismos o nadie más cree, Dios está creyendo en ti, Dios ha creído en ti, Dios está creyendo en ti y Dios seguirá creyendo en ti. Creo que es tiempo de que no sigamos preguntándonos por qué yo, sino que digamos gracias porque me escogiste, gracias porque pensaste en mí cuando nadie más pensaba, gracias porque creíste en mí cuando nadie más creyó, gracias porque a pesar de mis errores y mis defectos, mis falencias o mi falta de capacidad, sé que en ti puedo lograr el propósito, sé que en ti puedo lograr el llamado. Porque no se trata de nosotros mismos, de nuestras fuerzas o nuestras propias capacidades. Es Dios quien te prepara, es Dios quien te capacita, porque Él te escogió a ti. Él te escogió a ti. Y yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y si Dios a usted le ha dado una palabra, tal vez no sea el mismo propósito de Jeremías o de Pedro o de Moisés, pero usted sabe bien que hay una palabra que Dios le ha dado. Y muchas veces hemos dicho, voy a guardar esta palabra, esto no es para mí. ¿Por qué yo? Y si usted no se recuerda, que el Espíritu Santo traiga memoria aquel sueño que usted tuvo. Para que comience a caminar en ese llamado, en ese propósito. Padre, y si aún no sabemos cuál es específicamente nuestro llamado, revélanos, muéstranos, enséñanos. Si nos hemos apartado, si nos hemos desenfocado, si hemos perdido el norte, si nuestra visión se ha nublado.
Hoy estamos acá sabiendo, Señor, que no es por nosotros mismos, es porque a ti te ha placido escogernos, porque a pesar de que hayan más candidatos, tú nos escogiste.